Ahora le vamos a ceder la palabra al señor Manuel Ríos Arce de Perú y nos queda una exposición más después de esta. Así que Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la salud, por la vida y por la oportunidad que nos da de estar presentes en estos momentos. Y más que todo, tener el honor de participar con grandes hombres que algún día dieron sus vidas, su juventud por su patria y defender su soberanía nacional. Hoy me tocó hablar más que todo sobre la soberanía nacional y más que todo, me van a disculpar los amigos ecuatorianos, voy a hablar un poco de nuestra historia, que nosotros siempre hemos tenido con ustedes, el conflicto entre Perú y Ecuador. Para que más o menos los presentes tengan conocimiento, nosotros hemos tenido el primer conflicto con el Ecuador en los años 1858, si no me equivoco, el 25 de enero del 58 comenzó y terminó en el año 1860 con la toma de Guayaquil, con el bloqueo que ha hecho la Marina de Guerra del Perú en los puertos ecuatorianos, que no se conoce mucho la historia. El segundo viene en el año 1941, que también tuvimos un enfrentamiento con Ecuador, que siempre ha sido el problema territorial, por el tema de la Amazonía, que siempre hemos tenido esos enfrentamientos con los hermanos ecuatorianos. Quizás el conflicto más sonado que ha tenido en los últimos tiempos América Latina fue el del año 95, pero también hubo una escaramuza en el año 78, en el año también 81, que también se dio el conflicto en el julio del 81. No, es julio, es enero del 81 que se dio, no 5, que es la más conocida, que nos iniciamos, donde yo participé y tuvimos el honor de participar juntamente con mi coronel que está al frente, con el Pareja, que él se fue a participar con la Compañía Especial de Comandos 115 de Tarapoto. En mi caso, me fui a participar con el Batallón de Comandos Comandante Espinal número 19, que muchos conocen y muchos conocen también Ecuador, porque es una unidad histórica del Perú. Nosotros nos movilizamos en enero del 95, a partir del 26 de enero del 95, nos comenzamos a movilizar para ir a la zona de frontera, porque yo en mi caso estuve en Lima, en el batallón de comandos, el coronel Pareja estuvo en la ciudad de Tarapoto como jefe de unidad, y nos tocó combatir en ese momento en dos frentes, porque nosotros en ese momento estuvimos combatiendo en el frente interno con el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En mi caso, me replegaron de la ciudad de Tingumaría, que está en la selva peruana, porque nos habían llevado en el mes de diciembre para poder tener que combatir contra el Sendero Luminoso, porque es lo más fuerte que teníamos nosotros en ese momento. Pero en ese caso, ya estando ahí, nos llega la novedad que teníamos que replegarnos hacia la ciudad de Lima para poder trasladarnos a otro frente, que era el frente norte, que era la frontera entre Perú y Ecuador. Nosotros nos replegamos justamente para las fiestas navideñas, justamente con el hoy fallecido general Luis Salafista Rodríguez, quien ha sido el que comandó casi más o menos el conflicto del Alto Cenepa para el batallón de comandos. Con él nos replegamos hacia la ciudad de Lima, unos días de descanso, y luego nos estaban trasladando a la zona norte, que es el departamento de Amazonas, el día viernes 27 de enero de 1995. A las 11 de la mañana nosotros estamos levantando vuelo en el Antonop para poder aterrizar en el aeropuerto El Valor, en la ciudad de Bagua Grande, o más conocido la provincia de Utcubamba. Pero en ese momento nosotros quizás no podemos decir que no estábamos preparados, porque el soldado está preparado para todo. Estuvimos preparados para nosotros, no voy a tratar acá mal a los hermanos, disculpen, hermanos ecuatorianos, no voy a decir enemigos, porque nosotros no tenemos la culpa de habernos enfrentado. Pero nosotros nos íbamos de un frente a otro frente, pero poco agotados por el tema que tuvimos en el monte, un lapso de 20 días más o menos, porque pasamos Navidad y Año Nuevo pasamos en el monte. Después de eso,
tuvimos esa fortaleza de la juventud, porque en ese momento yo tenía 20 años. Escuché a muchos acá, y muchos dicen aquí en Argentina los pibes, pero tenía 20 años cuando yo estuve combatiendo en el frente de Guayaga, en el frente interno. Mi coronel parece que tenía en esa época algo de 40 años, también si no me equivoco, no, pero era mayor. Entonces nos tocó trasladarnos a un frente que nosotros no conocimos, que era la Cordillera del Cóndor, que es conocido como el conflicto del Alto Cenepa, si de repente muchos no conocen. Es un territorio, en primer lugar, agreste. Yo soy selvático, pero a pesar que era selvático, tenía las dificultades porque no conocíamos la zona, porque era una zona, como le vuelvo a repetir, montaña, pero en la cordillera donde también hacía bastante frío, donde en muchas oportunidades no se podía distinguir a más de 5 metros con lo libre que puede haber un monte. Entonces nosotros comenzamos a combatir por la experiencia que teníamos, más que todo porque ya teníamos esa fortaleza de combatir en el frente interno con el Sendero Luminoso de Martea, y nos fuimos enviados, no sé ellos, nos fuimos enviados, como les vuelvo a repetir, siempre converso con los amigos, cuerpo y alma. O sea, solo así como ven, y equipados, sin rancho, pero como les vuelvo a repetir, acá era juventud, fortaleza y esa moral que siempre nos han enseñado en las fuerzas especiales para poder soportar el trato duro. El conflicto pasó en la zona de selva. Nosotros comenzamos a combatir, no nos asustaban, pero sí el único peligro que había entre Perú y Ecuador era que la zona estaba minada, que ellos mismos comenzaron a volar en sus propias trampas que nos habían hecho nosotros, y con Dios las pérdidas comenzaron de ambos bandos. Quizás muchas veces no nos hemos enfrentado, no se nos ha metido bala, pero sí hemos volado en las propias trampas que está por el terreno que estaba minado. Nosotros tuvimos el primer fallecido de mi batallón un día lunes, 30 de enero, a las 2 de la tarde, no sé si mi coronel se acordará, a la altura de la que da Zafra, el suboficial Cisneros, un suboficial del batallón de comandos, fallecía. No fallecía con bala, sino fallecía con una mira volada de la pierna. Esa patrulla ha sido emboscada. Él, al momento de rampar del río Cenepa hacia un muro, que me acuerdo ahora dónde está ubicado, él vuela una mina y su cuerpo hasta el día de hoy está en esa zona. Por eso escuché mucho que hablan de paz. Pero no se puede hablar de paz mientras que nosotros tengamos ahí de repente un cuerpo en ese monte donde algún día nos enfrentamos. De repente, no solo en el Perú, en cuántos lugares del mundo habrán soldados abandonados muchas veces por sus jefes, muchas veces por el tema logístico, no se pudo recuperar. Pero sus Cisneros, su cuerpo sigue hace 32 años casi en ese monte, pero sí se llegó a recuperar a su colega, que es un sargento, vende sus rebatas, que también ha sido él, que también falleció en esa misma patrulla. Pero son consecuencias de los enfrentamientos, son consecuencias de la guerra y son consecuencias de que muchas veces nosotros como soldados no tenemos la culpa de habernos enfrentado. Ahora me veo acá con los amigos ecuatorianos. Mi sueño siempre ha sido darme la mano con ellos. Mi sueño siempre ha sido saludarme con ellos y abrazarme con esa gente que algún día me enfrenté. Y mi sueño se hizo realidad en octubre del año 2012, cuando le conocí al señor Palo Terán Jaramillo, un veterano de guerra, héroe nacional que fue reconocido ahí en Ecuador, que ya falleció. Ha sido la persona pionera que me ayudó en Ecuador a organizar a estos hombres para que puedan participar por hoy en estos encuentros internacionales. Él con el sargento Javier Vargas Murillo, que vive en Guayaquil, me ayudaron a fortalecer. Y yo como peruano comencé a ellos a pedirles que me ayuden para formar y organizarnos, hasta que pudo ese señor, que en paz descanse, como digo, el señor Palo Terán, a que yo me vaya a Huaquillas, porque en el Perú me negaron organizar un encuentro como ahora tenemos. Pero sí
Yo estoy agradecido de esa parte de Ecuador, porque un alcalde de apellido Moreno me abrió las puertas y me dijo, camarada, no hay problema, puedes hacerlo, tu ceremonia cuantas veces quieras aquí en Ecuador. Y eso hicimos, y muchas veces logramos izar nuestra bandera en Ecuador. Logré izar la bandera argentina en Ecuador, yo no sin ser argentino, pero sí logré en 4 oportunidades izar la bandera ahí en Guayaquil. Hice esa bandera, bueno, por eso Ramón siempre me dice que soy hijo adoptivo de Argentina, porque siempre cargo mis banderas, y le logré izar esa bandera de Argentina y en Ecuador, pero con la autorización de los hermanos ecuatorianos. Hoy por hoy gozamos esa amistad fraterna con ellos, nos damos la mano, comemos, tomamos. Yo visito también a ellos a Ecuador, muchas veces he visitado. Hoy ellos también nos visitan. Ya no tenemos, como ellos también entendieron, como nosotros también, que no somos enemigos, porque nosotros no somos quienes provocamos la guerra. No provocamos nosotros. A nosotros nos enviaron cuando iba a pelear. Pero a nosotros, cuando se recomendaron que no vayamos al conflicto, nos dijeron bien claro, en ese momento, hacerlo que el enemigo retroceda a donde le corresponde. Porque en ese momento nosotros no teníamos una línea de frontera todavía delimitada con Ecuador. No teníamos ese terreno cerrado, todavía estaba libre, que cualquiera podía meterse. Entonces, ese ha sido el motivo, esa ha sido la forma para que ambos, ya sea Perú o Ecuador, podía extender su territorio en ese momento, ¿no? Pero, gracias a Dios, en el año 98, el 26 de octubre del 98, se firmó el Tratado de Brasil, el Tratado de Itamaraty, es el 26 de julio, de octubre del 98, que se llegó a formar y a firmar la paz definitiva con Ecuador, y el 13 de mayo del 2000 también se llega ya a consolidar nuestra línea de frontera. Y gracias a eso, hoy por hoy podemos transitar libremente entre Perú y Ecuador y podemos hacer el intercambio comercial y de hermandad entre estos países. Creo que ha sido el último conflicto que pasó en América Latina en este siglo. Y de repente el poco conocido, ¿no? por el tema, de repente por la lejanía que ha sido, de repente por falta de información de la prensa, pero es el último conflicto que hemos tenido que desarrollar en este siglo, que ya nos está dejando. Pero hemos tenido ese último conflicto, pero con muchas secuelas. Todavía hay muchos jóvenes que han participado en ese conflicto y que todavía siguen sufriendo las secuelas, muchas veces de lesiones, que muchas veces el Estado abandona a ese hombre después que lo haya utilizado. Y creo que estas reuniones que tenemos ahora hacen que esto nos enseñe a luchar y hacer que nuestros países o nuestras autoridades se den cuenta que nos estamos fortaleciendo, estamos uniéndonos para poder lograr nuestro objetivo que tenemos. Por ejemplo, esto no solo es en Perú, Ecuador también tienen bastantes anomalías sobre el tema de las secuelas de guerra, hasta de calificaciones. En tema de Perú, sí, hemos logrado quizás un 70% del personal de hacer a reconocer como veteranos de guerra, porque en el Perú, lo primero que nosotros nos reconocemos, somos como defensores de la patria, y eso es el soldado con beneficio, y luego viene el veterano de guerra, que es acreditado, y que es diferente la ley ecuatoriana, que todavía creo que ellos siguen sufriendo. Pero nosotros estamos luchando también bajo la sombra, no quizás solo yo, sino hay varios que están atrás también, varios que tienen tiempo, a veces algunos dirigentes, ¿no? Que están luchando para poder, estos hombres que algún día dieron su vida, su juventud hacia la patria, puedan tener también ese mismo beneficio que hoy nosotros gozamos, ¿no? Porque no todos tenemos ese privilegio de gozar y no todos tenemos esa oportunidad de haber arriesgado la vida, porque somos muchos los llamados, ¿no? Pero pocos somos los elegidos para poder estar. Y a nosotros nos tocó estar ahí en ese momento. En mi caso, yo estuve 45 días en el monte, en una selva desconocida. Yo soy selvático, como le vuelvo a repetir, pero no conocía el terreno donde nos tocó en ese momento participar, porque era diferente que participar en la sierra o participar en el frente de Guayá, que nosotros teníamos en ese tiempo que enfrentarnos con los huestes terroristas que nos estaba golpeando en ese momento en el Perú. Pero
así mismo con Dios, lo único que nosotros teníamos era esa moral, esa fortaleza de joven que teníamos, ¿no? Porque como le vuelvo a repetir, yo tenía en ese momento 20 años. Y mi coronel que está acá, yo calculo que tenía más o menos unos 40 años, ¿no? Pero que siempre nos acompaña en nuestras reuniones por la identidad, y aparte acá también le siente porque también es un veterano de guerra reconocido, pero siempre estamos ahí como amigos, como padre e hijo, porque yo siempre dije que él es el que me formó a mí como soldado, como militar en el batallón de comandos, y eso es lo que a mí también me hace que yo siga luchando y siga avanzando con la fortaleza y con la moral que él siempre me da ese empuje para seguir avanzando. Eso es lo que les quería más o menos dar a conocer. Quizás quisiera soltar más, hermanos ecuatorianos, sobre la historia de Ecuador, pero no quiero para que ustedes también no se sientan incómodos, porque hay muchas veces, ya es bueno a veces ya por los años que tenemos, de soltar y saber la verdadera historia, ¿no? Porque ya no es tema de solo de ocultarnos, es tema ya de también nosotros como hermanos saber lo que realmente, cómo sucedió y por qué sucedió y quiénes nos enviaron. Pero yo muchas veces me aguanté a veces de soltar por no querer a veces incomodar, a veces en tus casos, no quería incomodar, porque en mi caso no hay problema, porque a mí me pueden decir lo que pueda pasar en conflicto, pues yo lo voy a entender, pero cada uno tiene su propia versión y cada uno tiene con Dios su propia historia. Pero la historia, si ustedes mismos buscan en el internet, van a encontrar lo que les estoy diciendo. No estoy mintiendo, ¿no? Pero son cosas que uno ya tienes que hacer y superar todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado. Y creo que de repente sea esto el último que hemos vivido en esta época, ¿no? Que ya no haya más enfrentamientos entre pueblos, porque lo único que trae es pobreza, enfermedad, trae subdesarrollo a los pueblos, porque en mi zona, en mi región, que yo soy de la selva, muchas enfermedades han pasado, han sufrido la población civil, y nosotros ya regresar, bueno, a las calles nuevamente muchas veces a la parte civil, a sufrir ya no quizás el sufrimiento de la guerra, de enfrentamiento, sino la guerra permanente del trabajo, y muchos de esos soldados han pasado eso, de sufrir la guerra permanente del trabajo, y no solo ahí en Perú, sino a nivel de las zonas o los países que han tenido, como te digo, esos enfrentamientos, o han tenido conflictos internos o externos, han tenido que sufrir lo que es el sufrimiento ya de calle, ¿no? Pero sí, nuevamente le voy a repetir, mi coronel, y algún día mi coronel Guzmán también que mi coronel, que el peor sufrimiento del hombre es la moral, es la vida militar. Después de eso puede haber sufrimientos en la calle, pero que uno puede superar. Y eso hicimos muchos. Y es por eso que hoy, gracias a esa moral, a esa fortaleza que nosotros hemos demostrado, hoy estamos acá juntos, hemos podido salir adelante y hemos podido demostrar que no podemos darnos por vencidos solo porque por ahí alguien nos dijo que tú no puedes, pero nosotros eso demostramos y seguimos demostrando hasta el día de hoy. Más bien no quiero cansarlos, más bien quiero agradecerlos nuevamente por la oportunidad, Ramón, Juan Carlos, de estar acá con ustedes, y más bien quisiera dar mis vivas por la patria, por Argentina, quiero dar la vida por el Perú y por los veteranos de guerra. ¡Viva Argentina! ¡Viva Perú! ¡Viva los veteranos de guerra! Muchas gracias.